Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3. Black Vibes es un viaje por los sonidos y los hitos culturales e históricos, marcados a fuego en el devenir de la población afrodescendiente, y por aquellos y aquellas que se inspiraron y les emularon con el paso del tiempo. Un viaje apasionante que comienza aquí. Ven conmigo. Reggae. Soul. Funk. Blues. Hip hop. R&B. Afrobeat. Un viaje apasionante. Feel the groove. Giving way. Black Vibes. Con Miguel Camaño. En Radio 3. Que despierte todo el mundo. Un mensaje que es inherente al del reggae, un género que ya tiene una nueva Biblia en castellano, La Isla del Tesoro. Y no nos estamos refiriendo a la obra legendaria de Robert Louis Stevenson, sino en este caso a un libro que ha esperado más de 2 décadas a ser ultimado y publicado. Aludimos a Carlos Monti, Jorge Ragna y David Vilches, apoyados en gran número de colaboradores a la hora de escribir estas líneas sobre un género que amamos de esta manera. Bienvenidas y bienvenidos a la Isla del Tesoro. Hola Black Vibers, soy Carlos Monti. Algunos tal vez me conozcáis por mi biografía de Bob Marley, Positive Vibration, o como director de la desaparecida revista Afro Express. He sido el coordinador de edición del libro. Como coautor me he encargado sobre todo de la parte dedicada a la era digital y me ocupo de seguir coordinando el lanzamiento del libro en España e Hispanoamérica. Me gustaría hablar de en qué se diferencia la reggae music del resto de Black Vibes. Aunque todas las comparaciones son odiosas, hace muchos años Sergio Monleón, fundador de los legendarios Llamazetas, me dijo que él no necesitaba escuchar ninguna otra música que no fuera reggae, porque todas estaban en el reggae. Sin ser tan talibán, de hecho la mayoría de coautores del libro disfrutamos también del resto de Black Vibes, y hasta hemos dedicado varios capítulos específicos a la conexión de Jamaica con el rhythm and blues, el soul o el hip hop norteamericano. Sí que me gustaría contaros por qué nos gusta tanto el reggae por encima de cualquier otra música de raíz africana. Y es porque tiene una profundidad espiritual que, salvo algunos artistas norteamericanos como Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Gil Scott-Heron o Sam Cooke, muy pocos más han alcanzado. Pero no me refiero a la espiritualidad de iglesia, sino a la espiritualidad africana de sobrevivir como esclavo en la miseria. Esa espiritualidad estaba en los comienzos del jazz y del blues, antes de llegar a Chicago y de criollizarse en Nueva Orleans, pero al hibridarse con el espíritu del show business americano, se diluyó y solo asoma la patita de cuando en cuando, como por ejemplo con Erykah Badu. En cambio, en Jamaica pasó lo contrario, aunque pueda pensarse que en Estados Unidos se valora o se valoraba más la excelencia artística y que los jamaicanos siempre han sido mucho más toscos,
Aunque imaginativos con los pocos medios que siempre tuvieron, la verdad es que cuando los tambores se cruzaron con la electricidad de los equipos y los instrumentos, es cuando la magia pudo desplegar su esplendor. Y esa magia, la magia de su epopeya de miseria y emancipación, no se encuentra en ningún otro estilo. Por eso este libro debería ser tan importante para cualquiera que ame las músicas de raíces negras, aunque no sepa por qué. El concepto de este libro se remonta a 1997. Por entonces, Charlie Brown, que había sido y es un activista, de hecho era el director del primer fanzine, en cierta manera música jamaicana, que más enfocado hacia el ska, que se llamaba FBI, trabajaba en Rock Deluxe diseñando el Factory. Y en vista de que la escena iba subiendo y en comparación con una cosa que se llamaba Dance Deluxe, le propuso a este editorial hacer este libro. Y el concepto estaba claro, reflejar por fin qué es el reggae, cómo funciona el reggae, porque había desaparecido del panorama nacional. Es decir, solo había clichés y desinformación. Pues eso, que si tienen piojos, que si nació en una playa, 40.000 cosas. La marihuana, bueno, lo de siempre. Y bueno, pues este grupo de activistas entusiasmados, pues pusimos todo nuestro empeño en describir el reggae y también el reggae en su contexto social y político, porque el reggae es una música revolucionaria. No protesta, revolucionaria. Y había que reflejarlo y hacerlo pues como creemos que debía ser. Yo creo que el libro está teniendo buena acogida y eso creo que reafirma nuestras intenciones, que fueron principalmente el entusiasmo. Yo soy Ragnar Paisa, supongo que ya mucha gente me conoce porque fui de los pioneros en pinchar reggae, traer artistas, escribir sobre reggae. Whoa, push on through. Whoa, Lord, I got to keep on moving. Hola, soy David Vilches, conocido en el mundillo como Dr. Decker, que estuve 30 años al frente de Sound System FM junto a Xavi Papadic, programa decano de nuestras ondas del tema de la música jamaicana, y bueno, llevo pues muchísimos años involucrado en temas de prensa, sobre todo de radio, podcast y también prensa escrita en diversos medios, siempre en torno a la música jamaicana y a la música negra en general. La mejor manera de adquirir este libro, La Isla del Tesoro, Historia de la música jamaicana del siglo XX, es precisamente en nuestra web, nuestraisladeltesoro.com, y también en Libros CC, que es la plataforma de ventas de Editorial Caligrama, a través de la cual hemos autoeditado este libro. Ya sabéis, los grandes tiburones editoriales como Amazon, etcétera, etcétera, pues se llevan gran parte de los beneficios que podrían de otra manera llegar a nosotros, a los que hemos escrito y creado este libro. Además, en nuestra propia web, nuestraisladeltesoro.com, tenéis ahí 4 playlists de Spotify que os van a servir para poder leer el libro acompañándolo de la música de la que se está hablando. Es un libro que no solo se lee, sino que también se escucha.
dije, ¿por qué ahora, 21 años después de haberlo terminado? Pues la respuesta, por mi parte, es, vamos, desmundanar ruido. Volví a Barcelona después de 7 años en Madrid, con un divorcio, con todo por volver a empezar la vida. Oye, empecé a decir, oye, ¿qué tengo por ahí? Entonces, el libro, es que era, bueno, ya lo ves, era una pena que se subiera en un cajón. Pero aparte también, ya te digo, también una cuestión muy mundana. Tenía que espabilar, y además espabilar de manera entusiasta, es decir, no buscar un trabajo de camarero, con todos los respetos. Y entonces llamé en general a las 5 personas que prácticamente hemos hecho el 90% del libro, que son Carlos, David, Xavi Guillamón Papadic, Iñaki Yarritu y me, myself and I. Y le dije, chicos, venga, y nada, si no llegas a ser por Monty, esto no sale. Has hecho un trabajo brutal. O sea, yo no sé ni dónde saca las horas este hombre, pero mira, lo ha hecho y aquí estamos. Y sobre todo, disfrutarlo, porque este libro, ya os lo digo, tiene, como decía John Coltrane, elevación, elegancia y entusiasmo. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No. I said yeah. What they say. Alguien podría preguntarse que por qué hemos sacado una maquetación así, con este formato, en lugar de algo más moderno. Pero es que nosotros queríamos conservar el diseño original de Charlie Brown a finales de los 90, ese sabor añejo en lo visual de la época en que la prensa musical todavía era un referente indiscutible del público y no como ahora, que ha pasado tristemente a un segundo plano. Pero si hasta lo hemos hecho para boomers con letra grande y formato grande. Desde que pasó la pandemia, estuvimos llamando a todas las puertas de editoriales, grandes y pequeñas, especialistas y generalistas, para acabar encontrando que Filippo y Claudio de Rototom Sunsplash, que no eran una editorial, fueron los únicos en creer en este proyecto autogestionado y autoeditado por los propios autores, y para convertirse finalmente en nuestros partner in crime, apoyando la autoedición en la parte de la financiación, comercialización y promoción del libro, con lugar destacado en la presentación especial en la Reggae University el primer día del pasado festival, que aún podéis ver completa en su canal de YouTube. Bueno, es muy importante destacar que este libro ha sido un trabajo coral, ha sido un trabajo hecho entre los que en aquel momento, finales de siglo, diríamos, estábamos un poco ya involucrados de forma seria desde diversos ámbitos en el tema de la música jamaicana. A destacar a Ragnar Paisa, primer coordinador de la obra. Carlos Monti, podríamos decir que ha sido el último coordinador de la obra. Ha trabajado todos los vericuetos legales y todos los temas contractuales, etcétera. Ellos dos, junto conmigo, hemos sido los tres que nos hemos aliado para tirar esta obra adelante, para sacarla del olvido, rescatarla y llevarla a la luz por fin. Junto con mi compadre Xavi Papadic y también Iñaki Yarritu desde Bilbo, un hombre también que está en Bilbao pero afincado desde hace tiempo en Londres, involucrado en la música actual de muchos de los jamaicanos, de los artistas jamaicanos que están en activo y demás. Junto a ellos, pues Luis Lapuente,
Stereoton, los amigos de Stereoton desde Valencia, Joshua Olarte también desde el País Vasco, como Jaime Sainz de la Fuente, Sergio Santana Archbold, el colombiano Sergio Santana, Gaspar García Sánchez desde Andalucía y algún otro, Marcus Junior, Reguelán, Luis Colla. No one to keep me in empty-head, they only trying to keep me down. Este libro hizo que nos conectáramos más de lo que ya estábamos en aquel momento y tejiéramos una red para poder crear esta obra. Siendo un libro escrito en la era pre-internet, excepto el último capítulo, el epílogo especial dedicado al reggae en español, era de esperar que cometiéramos errores. Algunos de mera edición, como decir que Horace Sandy había muerto cuando queríamos decir John Holt, o algún error de tipografía o conceptos históricos poco aclarados por resumir demasiado, como el nacimiento de los sound systems en España. Por eso abrimos en nuestra web un apartado llamado Fe de Errores para que los lectores nos ayudaran a mejorar las siguientes ediciones, porque este era un libro escrito para la comunidad reggae y por tanto puede y debe formar parte. Pero luego, de momento, hemos visto que no había tantos. Aunque si los encontráis y los podéis documentar, adelante, todo lo que sea para mejorar es bienvenido. Y sí, muchos nos han preguntado también por qué no llega hasta la actualidad y se queda en el siglo XX, pero si hubiera sido así, si ya era un libro voluminoso, imaginad entonces. Aunque ya te puedo adelantar, Miguel, que tenemos un guión para publicar algún día una segunda parte dedicada al siglo XXI, como algún día puede que publiquemos ediciones del libro en otros idiomas, tal y como ya nos han pedido expresamente. Aunque ahora mismo en lo que estamos centrados es en conseguir la mayor difusión posible en Hispanoamérica, donde se ha comenzado ya a distribuir, porque el valor diferencial de este libro es precisamente que transmite la experiencia hispana, y ese fue precisamente nuestro objetivo principal desde el comienzo. Las anécdotas de la elaboración del libro, pues en cierta manera, más que anécdotas, yo diría que se basa en que está hecho antes de Internet, es decir, que lo hemos hecho de lo poco que sabíamos o que creíamos saber entonces, y entonces, por ejemplo, pues uno te entregaba la semana, pues yo recuerdo sobre todo David y Xavi Guillamón, pues eran los reyes de la puntualidad. Otros no. El pobre Carlos, conforme se alargaba, tuvo que rehacer sus capítulos para ponerlos al día lo mínimo 4 veces, si no recuerdo mal. O por ejemplo, Iñaki los escribía a mano en su trayecto de metro, más bien resumido, no tan redactado, me lo mandaba por correo, escrito a mano. Yo lo pasaba, lo redactaba, se lo volvía a mandar, me lo volvía a corregir, pero no un capítulo 2, sino, ya veis, todos los que tiene Iñaki. O sea que aquí hemos hecho, lo hemos sudado, pero con gusto, ¿eh? Bueno, el mensaje y el propósito de esta obra es primeramente llevar a la luz una música ninguneada, una música llena de tópicos, una música rara vez entendida fuera del contexto jamaicano y caribeño, que es la música jamaicana. Despojarla de todos esos tópicos, darle un hilo conductor, un marco referencial, un contexto donde poder entender
la creación musical, cultural, por lo tanto hablamos de un contexto social, político, histórico, que pueda explicar cómo, de qué manera esta música ha sido gestada y entender por qué realmente es especial y por qué ha sido germen de muchas de las cosas que luego hemos visto en la música popular en general del siglo XX y también del siglo XXI. En este sentido es especialmente importante el hecho de que el libro traspasa una barrera idiomática. Hemos de entender que en España no ha recibido nunca migración ni jamaicana ni caribeña, como sí que ha pasado en Londres, en el Reino Unido en general, en la parte anglófona de Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y también además no ha tenido esa cercanía que sí que han tenido pues otras islas del Caribe y Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, ese factor de desconocimiento y de no acabar de entender muchos de los factores que son intrínsecos a la música jamaicana, en el caso de España se acentuaban, aunque la obra lógicamente está enfocada sobre todo al público hispanohablante, sea de España o sea de la América Latina. Con lo mucho que ha avanzado la escena española e hispanoamericana del reggae en el siglo XXI, algo que nos ha dado mucha pena no poder enfatizar en este libro al quedarnos en el año 2002, justo cuando el reggae en español empieza a despegar definitivamente, quien piense que hablar ahora del pasado ya no hace falta o que ya sabe todo lo necesario sobre esta música, se equivoca. Nosotros mismos, al releer capítulos escritos por otros compañeros, no terminamos de sorprendernos y de aprender. La acogida que el libro está teniendo tanto en España como al otro lado del charco, sobre todo en Argentina, con muchos músicos comprando su copia, demuestra que teníamos razón en publicarlo incluso ahora. Las raíces jamaicanas son tan ricas y diversas que puedes saber mucho de alguna de ellas, como pasa en el dub o con los sounds, pero si no conoces el porqué de los discos y artistas que pinchas, sirve de poco. Educar y entretener a nuestra propia comunidad era el principal objetivo desde el principio, donde la barrera idiomática y cultural hace que muchas aproximaciones a estas músicas en castellano sean demasiado banales y superficiales hoy día. Los meros clichés estéticos de llevar dreadlocks, fumar ganja y pinchar dubplates pagados de artistas que nunca has conocido personalmente ya no cuelan, así que menos pose y más conocimiento para representar de forma honesta. Which bumbo clot dog I am? Cause this morning I wake up good enough. Give me a good blood clot dog. Y para más conocimiento, de hecho, te adelanto que lanzaremos la primavera que viene la versión digital en PDF del libro, con un montón de contenidos hiperactivos añadidos, y por eso tenemos también una fantástica web desarrollada por nuestro webmaster de Badalona, Víctor Gallardo, de Underground Productions, la web nuestraisładeltesoro.com, que os recomendamos chequear de arriba abajo y que ha venido para quedarse como una plataforma educativa en la materia y no solo un vehículo promocional. One Love. Y para acabar solo quería añadir que este libro se escribió pensando en aquellos que tenían que recibirlo, aquellos que tenían que leerlo, en el lector hispanohablante que no tenía a mano y que sigue sin tener, aunque ahora exista internet, que no tenía a mano, que no tiene a mano una historia
clara, organizada, correlativa, porque no queríamos que quedara en el olvido el trabajo de estos músicos, productores, cantantes y toda esta gente dedicada a la música. De ahí que para empezar el libro haya escrito una dedicatoria que dice más o menos dedicado a todos aquellos que de una manera u otra supieron convertir su sufrimiento diario en música luminosa y consciente, alimento para el espíritu y ritmo para los pies, faro para las generaciones que estaban por llegar. Gracias Miguel, gracias Black Vibes, un abrazo a todos. Black Vibes, Radio 3.